Los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias. Bien, como ya hemos dicho y se ha expresado desde el comienzo de esta celebración, hoy tenemos esta fiesta. Es una fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Quisiera explicar rápidamente algunos elementos que podamos entender el significado de esta celebración de la Basílica de Letrán. ¿Ok? Ustedes saben que el Papa es un obispo, ¿ok? El obispo de Roma, ¿ok? Y cada obispo y cada diócesis, el obispo es el que gobierna una diócesis, ¿ok? Entonces, la diócesis es la de Roma. Y en cada diócesis hay una catedral, ¿ok? Una catedral. Esa palabra viene de la otra palabra importante que se llama cátedra. Cátedra. La cátedra es una silla elevada, una silla con mucha dignidad, desde donde el obispo enseña a los discípulos, el contenido del catecismo. Esa es la idea. El obispo representa a los apóstoles. Entendamos eso, y eso es importante. Un obispo es como la continuación de un apóstol o el colegio de los obispos es el colegio de los apóstoles. Los apóstoles que junto con Cristo cabeza, pues le dan forma a la iglesia, Entonces, lo que nosotros hoy estamos celebrando es la dedicación de una catedral, la dedicación de una basílica. ¿Por qué esta celebración es una fiesta hoy? Porque, bueno, después que la iglesia logra, pues, la paz con el emperador Constantino, en el mismo siglo IV, en el año 300 y algo, no recuerdo ahora exactamente el año, pero en el siglo IV, en pleno siglo IV, el emperador Constantino autoriza la construcción de esta basílica para que se celebre ahí, para que sea la catedral, la basílica del Santo Padre, que ya estaba en Roma y que de una u otra manera entonces se convertía en, podríamos decirlo así, en un lugar de encuentro de la iglesia. Es un lugar visible en donde Dios nos convoca. Eso es el elemento esencial de la catedral. ¿Por qué una dedicación? Esta es una costumbre que ni siquiera es cristiana, sino que es una costumbre judía. Los judíos celebraban la dedicación del templo. Una vez se reconquistó que Jerusalén fuera liberada del rey Antíoco por los macabeos, entonces como ya ese templo de Jerusalén pasó a ser un lugar de culto,
los judíos tenían una celebración que, por cierto, le llamaban la celebración de las luces, porque ellos en esta celebración de la dedicación del templo encendían luces como representación de la ley que es para los judíos como una luz para encontrar el camino que conduce a Dios. Y esta celebración es también una dedicación al lugar donde Dios nos convoca. Es también importante porque esta es la catedral del Papa, de manera que ahí en esa catedral es donde él ejerce su función de obispo de la diócesis de Roma. Y por eso hoy también, pues no es un asunto de dedicación a una pared vacía, a ladrillos, a piedras, sino que desde toda la antigüedad, la casa del encuentro, ojo, desde el mismo Moisés, que se encontraba con Dios en la tienda. Moisés se encontraba con Dios en la tienda del encuentro. Así le llamaba el pueblo judío a este lugar que es la tienda. De manera que esta tienda es lo que la figura de la catedral o de la basílica o de la parroquia o de la iglesia. Dios nos convoca y por eso esa convocación es eclesia, ¿ok? La palabra iglesia significa los convocados, los que le hemos hecho caso a Dios para ir a un encuentro. Ese encuentro entonces se da en un lugar físico, en donde Dios nos espera. Por eso la iglesia, la catedral, la basílica es el lugar del encuentro con Dios. El templo de Jerusalén, los judíos lo tenían como el lugar privilegiado, privilegiado. Por eso Jesús, ahora, el mismo Jesús, hemos escuchado en el Evangelio de hoy, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días, porque Jesús ahora es el templo vivo en donde habita Dios, en donde se encuentra Dios. Pero Jesús está también presente en un lugar distinto al que habitualmente nosotros estamos. Esta es la idea de esta celebración del día de hoy. Que cada uno de nosotros pues sea consciente de la importancia primero del obispo. El Papa es un obispo de la diócesis de Roma. Segundo, del lugar del encuentro. Ese lugar es la iglesia, el templo, la basílica, la catedral. Es el lugar también, es muy importante tomarlo en consideración, desde donde Jesús nos enseña a los discípulos a ser buenos discípulos a través de la cátedra del obispo. Cátedra significa el lugar de la enseñanza, de la catequesis. Son elementos que nos tienen que recordar esta celebración. Que el Espíritu de Jesús, que el Espíritu de Dios Padre acompañe siempre al Papa en su ministerio episcopal. Amén.